Muy buenos días a todos y a todas. Un feliz Jueves Santo. Vamos a comenzar esta charla de este día que es un día de mayor retiro y de mayor oración, justamente haciendo una oración, pidiendo al Señor que venga a ayudarnos para poder entrar con fuerza en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este día. Te pedimos que derrames sobre nosotros tu Espíritu, Señor. Queremos conocerte más, servirte más, amarte más, Jesús. Ven a tocar nuestra inteligencia espiritual. Haznos hombres y mujeres, discípulos y discípulas de tu reino. Queremos seguirte a ti todos los días de nuestra vida. Recibimos en este momento los dones de sabiduría, de entendimiento, para conocer tu palabra, para entrar en los misterios de tu corazón, para contemplarte a ti y llenarnos de tu luz. Amén. Bueno, hoy, en este Jueves Santo, vamos a hablar un poco en esta charla sobre el sentido de este día y cómo podemos hacer para vivirlo del mejor modo posible ahí donde estemos. Para esta charla vamos a necesitar la Biblia, la vamos a usar, también se pueden tomar apuntes, tener algún anotador para anotar las frases o citas bíblicas. Y por último van a necesitar el ejercicio que me imagino que ya les habrán mandado para el final de la charla, el ejercicio que vamos a hacer este día, que es un ejercicio espiritual. Bien, tradicionalmente se enseña que el Jueves Santo Jesús nos dejó 3 grandes regalos. Y se enseña esto porque es la verdad, porque así fue, porque lo sabemos por la palabra, el Evangelio, también lo sabemos por la tradición de la Iglesia y porque así lo viene haciendo la Iglesia y celebrando este día, estos 3 grandes regalos hace siglos y siglos. El primer regalo que nos dejó es la Eucaristía, el segundo regalo es el ministerio del sacerdocio, del orden sagrado, y el tercer lugar es el don del amor y el don de la caridad. Estos regalos que Jesús nos dejó en este día es como que el Jueves Santo hoy se actualizan, se renuevan, es como que hay una fuerza, un poder especial que viene de parte de Jesús y de parte de lo alto, que si abrimos nuestro corazón vamos a comprender mejor estos misterios, el misterio de su amor en nuestra alma, el misterio del sacerdocio y la Santa Eucaristía. Hoy voy a hablar especialmente de la caridad, del don del amor que Jesús nos dejó y su relación con la Eucaristía. Y al final de esta charla voy a decir una palabra breve sobre el sacerdocio. De ponerle un título a esta charla le pondría Caridad y Eucaristía. Caridad y Eucaristía. Y vamos a comenzar leyendo un pasaje del Evangelio de Juan, Juan capítulo 13, versículos 1 al 35. No lo vamos a leer todo para que no sea tan largo, entonces hice una selección que paso a proyectar y a compartirles con ustedes. Vamos a ir leyendo entonces esta cita. Acá veo que dice Juan Pablo Segura porque estoy usando la computadora de él. Muy bien. Bueno, dice la palabra de Dios. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Bueno, acá nos pone un poco en la situación histórica de Jesús, en el momento en el cual Jesús se encontraba en la historia que fue antes de la Pascua. Él estaba como estamos nosotros hoy, 3 días antes de la Pascua. Pero solamente no nos pone en el contexto histórico, sino que también nos ubica en la situación del alma de Jesús. Jesús ya sabía a dónde estaba yendo hacia el Padre, estaba comiendo con los suyos, con aquellos que más amaba, que dice que los amó hasta el fin. A veces los niños
dicen a los padres o los enamorados más adolescentes, dice, me amás hasta el cielo como un modo simbólico de expresar el amor. Me amás hasta las nubes, me amás hasta la luna. Sí, te amo. Bueno, a Jesús se le puede preguntar, ¿me amás hasta el fin? ¿Me amás hasta la muerte? Y él dice que sí. Y bueno, ya se pone más seria la cosa. Bien, seguimos con el texto. Versículo 2. Durante la cena, Jesús se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Bien, este es un momento de la cena que es un momento de amistad profunda. Está en esta cena que es la más santa de todas las cenas, en este jueves que es el más santo de todos los jueves, y Jesús empieza a demostrarle a sus discípulos con acciones concretas y gestos concretos el amor que tenía por ellos. Y hay 6 acciones bien claras acá. Primero dice que Jesús se levantó. Piensen en los poderosos de este mundo, ellos no se levantan de la mesa. Antes tenían esas campanitas, dicen, algunas personas tenían un timbre en el piso para que vengan a servirlos. Jesús no hace eso. Jesús se levanta como quien sirve, como quien ama. Segundo, dice que se sacó el manto. Esto se puede interpretar de muchos modos. Jesús se despojó, Jesús se mostró transparente como él verdaderamente era una persona auténtica. Y también el manto, ahora vamos a ver, pero es como un signo de la divinidad. Mismo la palabra de Dios dice, las orlas del manto de Dios llenaban el templo y lo cubrían. Bueno, y sigue con las demás acciones. Dice que se ató la toalla, echó agua, empezó a lavar los pies de los discípulos, y por último ese gesto que es tan conmovedor que podemos imaginarlo a Jesús con una toalla secando con ternura los pies de los discípulos. Bien, esta escena nos lleva a la carta a los filipenses, que se las dejo de tarea. Filipenses en el capítulo 2, van a ver que hay un himno, y en ese himno San Pablo dice lo siguiente, dice Jesús, que era Dios, que era de condición divina, no consideró su grandeza. Al contrario, se despojó, se anonadó, dice la palabra de Dios, se hizo como nada y tomó la condición de esclavo, la condición de servidor, porque eso es lo que hacían los esclavos y los servidores en ese momento, lavar los pies de sus amos. Bien, seguimos ahora entonces en el versículo 12. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que hice yo con ustedes. Bien, y acá nos detenemos, acá tenemos el versículo 15. Este es un versículo, el 15, les he dado el ejemplo que deberíamos saberlo de memoria en nuestra mente, de memoria en nuestro corazón, repetirlo una y otra vez. Cuando tenemos que hacer algo que nos cuesta, cuando tenemos que hacer algo que nos gusta, que venga esta palabra que es como una fuerza. Hacé lo mismo que yo hice con vos. ¿Y qué hizo con nosotros? Bueno, lo sabemos, pero sigamos leyendo en el versículo 16. Dice, les aseguro que el servidor no es más grande que su Señor. Hijos míos, les doy un mandamiento nuevo. Acá dice en el versículo 33, hijos míos. Esta es una de las pocas veces que el Evangelio pone en los labios de Jesús esta palabra, hijos míos. Hoy es un día para escuchar esta palabra con gratitud. Escucha a Jesús que te dice, hijo mío, hija mía, déjate decir por él. Y cuando dice, hijo mío, es porque algo grande está por venir, algo grande está por decir. Se le conmueve el corazón por adentro a Jesús cuando dice, hijo mío. Por lo tanto, nuestro corazón también se tiene que conmover. Hoy Jesús me llama hijo, hoy Jesús me llama hija. Bien, y ahí viene lo más grande de este texto. Y en el versículo 34 dice, les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros.
Así como yo los he amado, ámense también los unos a los otros. Y este es uno de los tesoros más grandes del corazón de Jesús, porque de la abundancia del corazón, de los tesoros del corazón, habla la boca. Estas palabras vienen del corazón de Jesús y especialmente en este Jueves Santo, Jesús le comparte a sus discípulos y a nosotros que queremos ser sus discípulos y sus discípulas, y lo somos porque lo estamos siguiendo, nos comparte esta fuerza que viene de él. No lo comparte como una idea o como algo abstracto que, bueno, a partir de ahora entiendo que tengo que amar a los demás. No, cuando él dice, hagan lo mismo que yo hice con ustedes, acá responde, ámense hasta el fin. Él nos participa de ese amor que él tiene, él nos lo da a nosotros. Y nos dice, del mismo modo en que yo lo hice, te comparto de mi corazón. Así debes hacer, ámense los unos a los otros. Y termina diciendo en el versículo 35, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Bien, hemos leído entonces gran parte del capítulo 13 del Evangelio de Juan, que es un capítulo fundamental para nosotros siempre como cristianos, pero especialmente en este Jueves Santo, que como dijimos no es cualquier jueves, sino que justamente es un jueves consagrado, especial para Dios y para nuestra alma, algo reservado para Él. Dijimos que el título de esta charla es Caridad y Eucaristía. Vamos a entrar entonces en algunos aspectos, según estas palabras que leímos de Jesús, de la caridad, y luego voy a intentar unirlo con la Eucaristía. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es la caridad? Y la caridad es el amor, pero vamos a ver que tiene dos aspectos. El primero es el amor que Dios tiene para nosotros, el amor que viene de lo alto, que nos llena, que viene de Dios. Y el segundo aspecto es ese amor de Dios, una vez que nosotros lo recibimos en nuestro corazón, cómo nosotros lo damos a los demás. Es una parte nuestra y con ese espíritu amamos a los demás. Se me había ocurrido para este momento hacer en el PowerPoint un hombrecito con una flecha que viniera de abajo, que es el amor de Dios, que llena a ese hombrecito de todo su amor, y ese amor sale a los demás, y también con ese amor ese hombrecito empieza a amar a Dios. Entonces ese amor, esa luz que lo llena de Dios, que lo llena del espíritu del amor, empieza a permitirle a ese hombrecito amar a los demás, amar a Dios con ese amor, y vive en la luz y en el amor de Dios. Pero como mis conocimientos son limitados, esa idea se quedó en mi mente, se las comparto por si esa imagen ayuda un poco a estos dos aspectos y estas dos dimensiones de la caridad. Entremos entonces en el primer aspecto. Dije que la caridad es el amor, pero no es cualquier amor, sino que es el amor de Dios, es el amor con mayúscula. A veces se cree que la caridad o se relaciona, no sé si se cree tanto que sí se relaciona, la caridad con la ayuda material a las personas que necesitan, ser solidarios y demás. Si bien una persona caritativa tiene ese aspecto, sería reducir mucho lo que esta palabra significa, porque justamente la caridad es lo que recién leímos. Es el amor de Dios, es el amor del corazón de Jesús que viene a nosotros, que se infunde en nosotros y nos llena de sí. Entonces, la caridad, vemos que en primer lugar no es tanto un hacer, no es un deber que yo tengo, caridad, no es un poder que está en mí, sino que es un regalo de Dios. La caridad viene de Dios, es el amor que Él decide tener por mí. Él nos ama primero y ese amor nosotros lo recibimos. Entonces, en primer lugar, la caridad es recibir por sobre todas las cosas. Les voy a compartir un texto del padre Rañero Cantalamessa, que es el predicador del Papa, como muchos saben. Él fue predicador de Juan Pablo II, fue predicador de Benedicto XVI y también es el predicador actualmente de la Casa Pontificia del Papa Francisco. Dice así
Rañero canta a la mesa. Dice, lo más hermoso que podemos hacer por Dios en Navidad, él está hablando de la Navidad, pero acá lo aplicamos a la Pascua, en esta Pascua, lo más hermoso que podemos hacer no es buscar algo que ofrecer a Dios a cambio, sino olvidarnos todo, encantarnos y estar con la boca abierta ante su amor infinito. En una palabra, creer en el amor de Dios por nosotros. Creer en el amor de Dios por nosotros. Esto no es menor. Creer en el amor de Dios por mí. Él me ama. No es lo mismo para Él que yo exista o que yo no exista. Soy amado por el Padre. Él me llama hijo. Toda mi vida, así como soy hoy, es agradable a sus ojos. Bueno, no es tan fácil esto, pero bueno, tenemos que creer en ese amor y al creer ya lo recibimos. Como cuando una persona dice te quiero mucho o te amo, entonces ese amor que Él tiene te llena. Cuanto más el Señor que es la fuente de todo amor. Bien, sigue canta la mesa. Esto parece una cosa fácil, sin embargo está entre las cosas más difíciles del mundo. El hombre no quiere ser deudor y así se realiza insensiblemente un vuelco. Vuelco significa que las cosas están de modo al revés, están al contrario de cómo deberían estar. Dice, en primer lugar, por encima de todo, ponemos la obligación en lugar del don, en lugar de la gracia, la ley, en lugar del amor de Dios, el capricho de los hombres. El cristianismo es sobre todo descenso de Dios hacia el hombre y no ascenso fatigoso del hombre hacia Dios. Este es un texto excelente, es como un comentario al Evangelio que acabamos de leer. No lo leímos, pero ustedes lean todo el Evangelio entero, cuando Jesús quiere lavarle los pies a Pedro, Pedro no lo deja. Y Jesús le dice, no, no, déjame compartir mi suerte, le dice. Esto es, déjame hacerte parte de mi entrega, de mi amor. Recibí de mi amor y así vas a vos poder vivir en plenitud. Y así vas a poder amar a los demás con el amor con el que yo te amo. Y acá entra un segundo aspecto de la caridad, que es el amor a los demás. Entonces, en primer lugar, el primer aspecto es el amor de Dios que se infunde en mi alma y mi corazón. Ese amor lo recibo, pasa a ser parte de mí y me llena. Con ese amor empiezo a amar a los demás, me permite amar de un modo nuevo. Dios pone su amor en mi alma como un regalo, me posibilita a amar a los demás de un modo que es propio de Dios y que tiene frutos de vida eterna también. Es tanto, tanto, tanto el amor que Él me tiene, que es un amor verdaderamente infinito, que como de algún modo me desborda. Y así lo decía Jesús, ¿no? El que recibe el amor de su corazón brotarán manantiales de agua viva, manantiales, podemos decir, de amor hacia los demás. Voy a poner, no estoy muy ducho acá con la tecnología, pero les voy a poner una imagen del corazón de Jesús, el amor de Dios que se infunde en nuestros corazones. Y por eso Jesús dijo, les doy un mandamiento nuevo. Nuevo acá no significa solamente como novedoso en el sentido de la moda, sino que nuevo significa les doy un mandamiento acabado, pleno, definitivo, digamos, el mejor, el más importante, esta obra maestra. Y el mandamiento es, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y esta es clave, la palabra yo, el yo de Jesús, como yo los he amado. ¿Y cómo nos amó Él? Él nos amó de modo concreto, real y entregado. Con todos estos gestos que hoy leímos. Sirvió, se despojó de su túnica, se abajó para lavar los pies con amor, con ternura, secó los pies con calidez, con una toalla a los pies de sus discípulos y se entregó totalmente por ellos, hasta el extremo, las últimas consecuencias, hasta la cruz, hasta el fin. Bueno, dice, todo esto que yo estoy haciendo, los estoy amando. Hagan lo mismo. Y si practican estas cosas, van a ser felices. Y hago un paréntesis o una aclaración. Jesús no dice, sean felices como yo fui feliz, o busquen la felicidad, busquen sentirse bien. Jesús no dice eso. Jesús dice, reciban mi amor. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces caemos en ese pensamiento que no es tan evangélico, no es buscar en primer lugar mi propia felicidad, sino
en primer lugar, recibir el amor de Dios y amar a los demás como Jesús nos amó, que es un amor entregado, bueno, como acabamos de leer, ¿no? Dice, den su vida a los demás, entréguense a los demás, sirvan, abájense. Y si practican estas cosas, van a ser felices. Él no pone la felicidad y el propio bienestar en el primer lugar, sino en primer lugar está el amor como entrega y servicio. Y esto no es un detalle, es para pensar, para reflexionar, para reorientarnos, porque si no andamos en busca de una felicidad, pero en el fondo es un egoísmo encubierto que queremos nuestro propio bienestar a toda costa, pensando en uno mismo y demás. Porque si el objetivo de nuestra vida es ser feliz y la felicidad por encima de todo, Jesús dijo, el que quiera salvar su vida la perderá. Entonces, en el fondo, lo que todos queremos es vivir en la unión con Dios y con los demás, tener una vida con propósito, una misión, y eso es lo que nos hace ser felices en el sentido evangélico de la palabra, bienaventurados, santos, significa plenos, llenos de Dios, pero no está en primer lugar buscar la felicidad, sino el reino y el amor de Dios. La felicidad es consecuencia de eso, y hay que estar atentos a eso porque es un gran peligro que está hoy en día. Le puedo compartir una anécdota muy pavada, pero hace varios años se casó una hermana mía, estábamos ahí con el padre Willy, en una ronda con amigos de mi hermana, y una amiga de mi hermana, yo la conocía de chica. Me dice, ¿vos estás chocho con esta decisión que tomaste de entregar tu vida a Dios? Y yo le quería decir que no me importaba tanto estar chocho o no estar chocho, sino que quería seguir a Jesús. Yo digo, mira, no sé si estoy chocho o no estoy chocho, pero estoy contento, estoy bien, que es lo que experimento que Dios me llama a hacer, quiero servir, quiero tener una vida entregada. Bueno, pero en el fondo estás chocho. Y bueno, yo me di cuenta que ella quería que yo le dijera que estaba chocho y ella se quedaba tranquila. Entonces le dije, sí, sí, que estaba chocho. Pero lo que después me quedé pensando, ¿desde cuándo el valor primordial de una persona es estar chocho o el criterio primero de un cristiano es estar chocho? Nosotros buscamos ante todo y en primer lugar no estar chochos, sino que queremos amar. Estamos llamados a amar. Y si eso nos hace estar chochos, excelente. Pero muchas veces no vamos a estar chochos. Jesús hoy nos dice, amar con un amor concreto y en acción, entregado. Y esa entrega a veces incluso te va a hacer sufrir. No es fácil, pero queremos esto. Y es posible porque Jesús hoy especialmente nos da ese don. Y dice el apóstol Juan, dicen que el apóstol San Juan estaba en Patmos, era un anciano, y no paraba de repetir a la gente, ámense los unos a los otros, ámense los unos a los otros. Y dice que las personas se convertían. Y dice Juan en una carta, hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esto lo repetía una y otra vez. Dice que las personas con solamente ver al apóstol Juan, que era un anciano, se convertían y había un ambiente muy católico entre ellos en Patmos, hacía muchos milagros, pero él no paraba de repetir, ámense los unos a los otros como él nos amó, pero con un amor concreto, no con la lengua y de palabras, sino con obras y de verdad. Bien, antes de terminar, podemos preguntarnos cómo hacer para crecer en la caridad. Hay muchos modos, cada uno sabe, gestos concretos, orar por las personas, servir a los que están en mi casa, cada uno irá viendo. Pero les propongo un esquema para cada una de las acciones que hagamos, y el esquema es el siguiente. Y decir así, primero, aceptar, yo solo no puedo. En cada cosa que haga, ser humilde, ser simple, decir yo solo no puedo. El segundo paso es decir, todo es posible para Dios. Y el tercer paso y definitivo es, juntos podemos. Cada acción que haga, la verdad que solo no puedo amar con el amor de Dios, pero para Dios todo es posible y Él además quiere esto. Yo también lo quiero. Juntos podemos. Y acá entra el tema de la Eucaristía y el amor. Les propongo que, esta es la propuesta, y con esto termino, en la misa de esta tarde, que es la misa del Jueves Santo, recibamos de un modo especial el amor de Jesús y a su vez nos entreguemos junto con Jesús. Y paso
a explicar, que nos entreguemos con un acto de amor, por amor a los demás, con el amor de Dios. Dice el apóstol San Pablo en el proyecto: por lo tanto, hermanos, a nosotros nos habla. Yo los exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. San Pablo está diciéndonos: ofrézcanse como lo hizo Cristo, que en la última cena dijo: este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Nos dice que hagamos lo mismo que hizo Jesús, que nos hagamos Eucaristía para Dios. Así como Él se ofreció, ofrézcanse ustedes. Literalmente podemos ofrecer nuestro cuerpo como la totalidad de nuestra persona, de nuestro ser, siguiendo el ejemplo de Jesús y con la fuerza de Jesús en la misa. Y ese es un modo muy fuerte de participar en la misa, porque estamos entregándonos como Jesús. Y luego, en la misma carta a los romanos, San Pablo dice, unos versículos más adelante, lo pueden buscar, que la iglesia somos como un cuerpo, unidos a Cristo, que Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros de su cuerpo. Entonces, les propongo que en la misa de hoy, en el momento de la consagración, cuando el sacerdote en la persona de Cristo diga: tomen y coman, esto es mi cuerpo, nosotros, sin dejar de lado el cuerpo de Jesús, sino al contrario, uniéndonos a Él en silencio y en nuestro corazón, podamos decir: este es mi cuerpo que se entrega, esta es mi sangre que se ofrece. Con esa fuerza nos hacemos Eucaristía en este día. Este es el culto espiritual del que habla San Pablo, que debemos ofrecer, y eso es un gesto de amor muy grande, que me une a Jesús y me lleva a amar a los hermanos, y ya es en sí un gesto de amor por mis hermanos, y luego van a ver cómo se va a traducir en los frutos durante el día. Viene un hermanito tuyo y te dice: tenés 5 minutos para jugar, este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega, voy con amor. Viene mi hermana y me dice: ¿podés dejar de usar internet porque tengo que bajar un archivo? Bueno, la dejo 10 minutos, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, pero no como un peso, sino como quien ama, una vocación profunda al amor. Dice Rañero Cantalamessa: el cristiano no puede limitarse a celebrar la Eucaristía, debe ser Eucaristía con Jesús. Hoy, este Jueves Santo, Jesús especialmente nos regala el don de su amor, nos entrega la Eucaristía, y a eso nos unimos, y así somos. Termino con una cita de una santa que se llamaba Miriam de Belén, una santa muy extraordinaria, después pueden buscar en internet su historia. Ella dice: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y me gustó esta idea, porque es como que le ganó a Jesús. Ámense, amen a los demás como a uno mismo. Y esta santa dice: ama a tu prójimo más que a ti mismo. Y así lo hizo Jesús. Y así toda nuestra jornada va a ser como una Eucaristía, como un partirnos, como un entregarnos a Jesús, como dice San Pablo, con un aroma agradable a Dios, con la fuerza del cuerpo y la sangre de Jesús. Bien, seamos así. Hasta acá entonces esta charla de Jueves Santo. Estamos unidos en la oración, unidos en el amor, especialmente en la misa de hoy. Les dejamos un ejercicio, el ejercicio es un desierto, es muy claro, no van a tener mayor inconveniente. Les propongo que lo hagan con el corazón, va a dar muchísimo fruto. Y no me quedó mucho tiempo, pero una palabra por los sacerdotes es que demos gracias por ese don tan grande. Bueno, yo soy diácono, es un don gigante tener los sacerdotes que justamente traen a Jesús en la Eucaristía, nos confiesan, están disponibles para nosotros 100%. El corazón de un sacerdote es el corazón de Jesús, es así, es el corazón de Jesús que ama a los hombres. Entonces oremos por ello, demos gracias, pidamos para que haya más sacerdotes, más gente entregada en esta vocación tan bendita. Jesús, antes de llamar a los discípulos, se fue a orar, dice que pasó toda la noche en oración. Entonces el llamado de los sacerdotes es un acontecimiento que sucede en la oración. Y en estos tiempos de más turbulencia también, bueno, los que estén
discerniendo, estén pensando, que se lancen hacia adelante para servir al reino de Dios, para que la luz del Señor se expanda en esta tierra y que traiga muchísima bendición. Creo que este tiempo es como que se están derramando gracias muy especiales y muchas de esas gracias son que el Señor está llamando a muchos discípulos para que lo sigan a ser sacerdotes de Él, según su corazón, y que puedan ser Eucaristía y entregados como el Señor. Les mando una bendición diaconal de servidor del Señor a todos, deseándoles un excelente Jueves Santo y nos mantenemos unidos en oración. Que los bendiga Dios el Señor Todopoderoso, que los llene de su amor, de su caridad, que los haga Eucaristía y ofrenda en este día. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos.